Por el contrario, los índices más altos de participación se registraron cuando los ciudadanos tuvieron la expectativa real de cambio en el gobierno. La garantía de imparcialidad en la competencia política es uno de los valores primordiales para la democracia en el país. La abstención del uso de los recursos públicos para favorecer a los y las candidatas no es un gesto de condescendencia de parte del gobierno, sino una obligación que debe ser respetada en todo momento para garantizar que la voluntad popular sea el origen verdadero de las decisiones públicas. Hoy quiero referirme a la FEPADE, la cual, al hacerse pública la noticia respecto a la investigación que en meses recientes llevara a cabo en contra de Arturo Escobar y Vega, ex vocero del Partido Verde Ecologista de México y ex subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, generó una reacción sorprendente de su partido político, el cual, no debemos olvidar, es aliado del actual gobierno. Entre las medidas tomadas se presentó no solo una denuncia penal, sino que también se dieron innumerables declaraciones en contra de la credibilidad del fiscal, las cuales colateralmente deslegitimaron a la Fiscalía misma, vulnerando el ya de por sí endeble confianza que tienen las y los mexicanos en sus instituciones. La amenaza latente de la denuncia presentada en contra del fiscal especial de la FEPADE ante la Procuraduría General de la República, así como el súbito freno a la investigación que se llevaba a cabo en contra de Escobar y Vega, son señales inequívocas de que desde el gobierno se quiere obstaculizar el trabajo indispensable de la Fiscalía en perseguir a los delincuentes electorales para que estos sean sancionados. Más allá de los ataques personales al fiscal especializado, lo que subyace en esta actitud antidemocrática es un intento por debilitar las instituciones que buscan prevenir y combatir los delitos electorales. Este embate se vuelve todavía más preocupante y de suma relevancia cuando tenemos la renovación de 12 gubernaturas, congresos locales y diversas alcaldías. Si bien es cierto, existió control parlamentario para garantizar la imparcialidad de la FEPADE, pues el nombramiento del fiscal derivado de un artículo transitorio de la reforma constitucional a la Procuraduría se realizó por única ocasión en esta institución senatorial, aún no se aprueba la ley de la Fiscalía General de la República, la cual debe establecer las bases de organización, recursos y competencias de la FEPADE. Ante esta omisión legislativa, compete a la Procuradora establecer la organización y el funcionamiento de la FEPADE, esto es, depende de ella su eficacia. Para las y los senadores promoventes resulta necesario conocer cuáles son las unidades administrativas competentes y sobre todo los recursos materiales y humanos con que cuenta hoy la FEPADE para el eficaz ejercicio de sus funciones, así como las medidas institucionales que va a implementar la Procuraduría General de la República con el fin de garantizar su independencia, dotarla de mayor funcionalidad y eficacia frente a las elecciones de 2016. Es imprescindible que la FEPADE cuente con las más amplias facultades e instrumentos jurídicos de vanguardia y absoluta autonomía para garantizar que las y los ciudadanos que cometan un delito electoral no gocen de impunidad. Es una situación inconcebible e intolerable, pues nos remite a los más oscuros tiempos del autoritarismo, donde las instituciones gubernamentales eran utilizadas para imponer a un candidato. Hoy por ello, senadoras y senadores de oposición, queremos invitar a comparecer ante la Comisión de Justicia de esta Cámara del Honorable Congreso de la Unión a la maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República, con la finalidad de que ilustre al seno de la misma respecto a lo siguiente. ¿Qué unidades administrativas componen hoy día a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales?
¿Cuál es su competencia específica y cuántos agentes de investigación se encuentran permanentemente adscritos a la misma para el eficaz ejercicio de sus funciones? Segundo, ¿qué diseño institucional de ese órgano persecutor se está planteando para dotarle de mayor funcionalidad y eficacia de frente a las elecciones del 2016, con el fin de evitar que ésta sea utilizada con fines partidistas o políticos? Tercero, ¿qué medidas se están tomando para evitar la alteración de documentos contenidos en investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República, así como su filtración a medios de información con el fin de perjudicar a candidatos para las elecciones de 2016? Y por último, ¿qué medidas de fortalecimiento institucional se están llevando a cabo para evitar que la Procuraduría General de la República sea utilizada como instrumento político para favorecer o perjudicar a candidatos en las elecciones a realizarse en el presente año? ¿Qué procedimientos sancionatorios se han iniciado por este motivo? ¿Cuántos de esos procedimientos han concluido con sanción y, en su caso, en qué han consistido esas sanciones? Recordar que este punto de acuerdo de urgente y obvia está firmado por la mayor parte de los senadores del grupo parlamentario del PAN y del grupo parlamentario del PRD y del PT también. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Como lo ha solicitado la proponente y conformemente a lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se considera de urgente resolución, señor presidente. Túrnese a la Comisión de Justicia. Senador Mayans, ¿con qué objeto? Presidente, yo veo muy poquitos aquí senadores y los que levantamos la mano fueron los del PAN, PRD, PT. Valdría la pena volver a contar bien porque no. Ya se votó, senador, ya fue una decisión Pues sí, tomada. pero no se contó adecuadamente. Esa es mi apreciación, porque los que son senadores son los que votan, ¿no? Aquí vota asistente, sobrecargos y todo el mundo que quiere levantar la mano. Gracias, senador. Ya fue turnado el asunto. Sí, senadora Torres Pember. Solicitar una rectificación de quórum, en el mismo sentido del senador. Fue votado el asunto, fue turnado ya, senadora. Ya es un tema que ya se me quitó. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Arturo Zamora Jiménez. A ver, permítame. Senador Larios. Sí, presidente, con respeto. Independientemente del turno y el trámite que ha dado al punto de acuerdo, hay una solicitud adicional de rectificación de quórum que no puede ser tramitada con el razonamiento de haber turnado ya el asunto anterior. Bueno, a ver, sí, están apoyando la solicitud. Vamos a abrir el sistema electrónico por 5 minutos. Vamos a darle paso a la participación del senador Zamora, mientras vamos rectificando el quórum. Tiene el uso de la tribuna el senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a investigar, analizar e instrumentar una política de precios máximos a la tortilla. Bajarle un poquitito, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. El punto de acuerdo que me trae esta tribuna es de gran trascendencia, ya que se trata de proteger el ingreso y la alimentación de millones de mexicanos que en las últimas semanas se han visto fuertemente afectados por el incremento indiscriminado
de uno de los productos de consumo básico en nuestro país, que es la tortilla. De acuerdo con informes de INEGI, el gasto que representa la tortilla en las familias mexicanas es del 8.3 por encima del 5.4 y 5.3 que destinan a la leche, refrescos o a otros productos. Cifras del Coneval refieren que del 2000 al 2013 el precio del maíz en comparación con el de la leche osciló entre 1.5 a 3.2 por kilogramo de maíz, esto es 113% de incremento. 4.6 a 13.5 por kilogramo de tortilla, esto es el 193% de incremento. Asimismo, reflejan que el consumo anual en los centros urbanos asciende a 56.7 kilogramos de tortillas per cápita y en el medio rural a 79.5 kilogramos, confirmando que este producto es la principal fuente calórica de alimentación de los mexicanos. Actualmente, el incremento en el costo de dicho alimento pretende justificarse en el alza del dólar. Sin embargo, la cosecha de maíz producto del ciclo primavera-verano de 2015 es la que hoy se encuentra en el mercado, por lo que el costo de los insumos no fue impactado por el fenómeno monetario referido y no justifica de ninguna manera el incremento desproporcionado ni la consecuente afectación a la economía alimentaria de la mayor parte de la población mexicana. La desproporcionalidad registrada en el ritmo de crecimiento de los precios del maíz y de la tortilla hace presumir la presencia de factores en la cadena de valor maíz-tortilla que inciden negativamente en la economía de la población al encarecer el producto. En este sentido, es esencial analizar las circunstancias que se presentan en torno a los insumos para la producción de la tortilla, los cuales son 50% de maíz en grano y 50% de harina de maíz industrializada. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el primero de los insumos es proporcionado por las grandes comercializadoras del grano. En cuanto al segundo, el 99% de la harina de maíz es industrializada por 6 empresas, de las cuales una de ellas es Maseca, que abarca el 70% de la producción. Lo anterior evidencia un alto grado de concentración y dominancia, lo cual constituye la causa probable que ha originado que los márgenes de comercialización y de ganancias se tomen con excesivos inaceptables por parte de la población. Por otra parte, si se considera que los precios internacionales del maíz en Chicago hasta el pasado 15 de febrero han registrado su nivel más bajo, cayendo por segunda semana consecutiva y manteniéndose a la baja, resulta inadmisible que en algunas localidades del país se incremente el precio de la tortilla, argumentando que es consecuencia de la importación del grano. Al efecto, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía informa que los precios más elevados por kilo de tortilla se registran en Sonora, de 19 a 24 pesos, Mexicali 17.57, Matamoros 16 pesos, Campeche 16.25, Piedras Negras 15 pesos y La Paz 15.25. En ese contexto se evidencia una intermediación que provoca mayor volatilidad de los precios y que puede representar una ruptura de las metas inflacionarias establecidas por el Banco de México, además de que podrían anular los esfuerzos y recursos destinados a combatir el hambre y la pobreza. Por tanto, es necesario recordar que el constituyente fue determinante en este tipo de situaciones al mandatar en los párrafos segundo y tercero del artículo 28 constitucional que se castigaría severamente y las autoridades perseguirían con eficacia toda acción que tenga por objeto el alza de los precios que impidan la libre competencia para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y en general que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas determinadas en perjuicio del público en general o de alguna clase social. Por tales razones, presento a la Asamblea el presente punto de acuerdo para que se haga un respetuoso exhorto
a la Comisión Federal de Competencia Económica para que de manera expedita se investigue si los recientes incrementos en el precio de tortilla están relacionados con la fijación indebida de precios o la restricción del abasto por los participantes de las cadenas productivas y comercializadoras de producto, y se determine en su caso si existen condiciones de competencia efectiva en el abasto de la tortilla en aras de que se disminuya el precio actual y se fije un mínimo justo para la economía de las familias mexicanas. Segundo, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se analice e instrumente una política de precios máximos a la tortilla en su carácter de bien de consumo popular, con base en criterios que eviten el incremento desmedido en el costo del insumo y el desabasto del mismo. Estimadas y estimados senadores, este punto de acuerdo que propongo a su consideración tiene como finalidad precisamente evitar que las alzas desmedidas en el precio del consumo de la tortilla beneficien a los grandes industrializadores en sacrificio de la economía de la mayoría de los mexicanos. Por esa razón, estimadas y estimados senadores, solicito atentamente nos apoyen con esta propuesta que es en beneficio de toda la población mexicana. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Se instruye a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación en virtud de que hay quórum para continuar con la sesión, tal y como ha sido solicitado por el promovente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si la proposición presentada por el senador Zamora se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior punto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. Sí se considera de urgente y obvia resolución. Está a su consideración. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Arturo Zamora. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por que se apruebe, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por que se rechace, favor de manifestarlo. Aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobado la propuesta, comuníquese. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Fernando Mayans Canaval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a cumplimentar el acuerdo por el que se constituye la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento de la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, con su permiso, señor presidente, la verdad que hace rato se pidió la verificación del quórum porque estaban votando los asistentes, los asesores, habíamos 4 senadores aquí en el Pleno y así se aprueban las cosas, o sea, ya tienen una carta poder para poder ejercer el voto de los senadoras y senadoras de la República en este Pleno. Así que si no fueron los senadores los que votaron, todo lo que se ha aprobado se debería de bajar y volver a hacer el ejercicio con las senadoras y los senadores. Si no, yo también a mi asistente le voy a firmar una carta poder que venga aquí en mi representación, ¿verdad? Y está uno en la hamaca rascándose la barriga por no decir otras cosas. Así también esto que voy a presentar hoy, no espero nada de ello, a pesar de que las cosas están muy opacas, la verdad no creo que lo apoyen. Pero vengo por el pueblo de México a exponerle lo siguiente. En la sesión ordinaria del 11 de septiembre del 2014, ojalá allá al fondo se escuchara y se escuchara lejos porque siempre que uno habla aquí hay mucho cuchicuchi allá en el fondo y no se entiende nada ni saben de qué habla uno aquí y nada más le habla uno, bueno, a las cámaras y a la pared. Entonces decía que el 11 de septiembre del 2014
esta Cámara de Senadores aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política con el propósito de constituir la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que el senador Hermosillo ha estado también insistiendo con el tema, pero igual, nada más son gritos al aire, ahí se queda todo. En el caso que al día de hoy, y después de haber transcurrido nada más y nada menos que 1 año con 5 meses, así se las gasta el Senado de la República, han de estar muy ocupados en otros temas, pero en 1 año y 5 meses de vergüenza, dicho acuerdo por el que se constituye esta comisión especial no se ha dado cumplimiento debidamente, toda vez que la integración de la misma se ha realizado a cuentagota, con diferentes acuerdos que suman tan solo las altas respectivas de 4 senadores de los 11 que deben integrar esta comisión especial, que es de enorme trascendencia, compañeras y compañeros. Que no se olvide que una de las razones por las que fue creada esta comisión fue la presentación de diversas proposiciones con puntos de acuerdo orientadas a la obtención de información sobre los procesos que conllevan una obra pública de la magnitud implicada en la construcción del nuevo aeropuerto. Hoy vemos con preocupación que no se encuentre plenamente integrada esta comisión para cumplir con sus cometidos. Más aún cuando nos hemos informado por diversos medios de comunicación que a finales del mes pasado, sindicatos nacionales y de la industria de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, denunciaron ante la Presidencia de la República y Secretaría del Trabajo y Previsión Social un eventual conflicto de intereses en la primera fase de los trabajos contratados y licitaciones para llevar a cabo las obras de excavación, nivelación, limpieza, acarreo de materiales y construcción en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que por cierto será de los 3 más grandes del mundo según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además de que la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dado a conocer a la opinión pública que este año se concursarán 10 paquetes de licitaciones de los 21 contemplados. Estos proyectos necesitarán una inversión de 58.380 millones de pesos, cualquier cosa para ustedes. Y principalmente que está en puerta el fallo del proceso de licitación para la elaboración y la estrategia global que debe seguir el Grupo Aeroportuario Internacional de la Ciudad de México para construir y operar este nuevo aeropuerto. En cuanto a las inversiones que se han programado para la construcción del mismo, les quiero recordar que de acuerdo al proyecto del nuevo aeropuerto, se desprende que para la infraestructura aeroportuaria se destinarán 127.400 millones de pesos. Para diseño, ingeniería y gestión del proyecto, 20.500 millones de pesos. Para obras hidráulicas, túneles, canales, se destinarán 16.400 millones de pesos. Y para obras sociales de este nuevo aeropuerto, 4.700 millones de pesos. Cifra que dan un total de 169.000 millones de pesos, y el Senado de la República viviendo de sus laureles, que no quieren que esto se esté investigando, que se le dé seguimiento. ¿Qué es lo que sucede? Aquí el maestro Hermosillo sabe muy bien y ha estado ahí muy atento y pendiente y ha estado comentando. Compañeras y compañeros, hay que considerar que 58% de estos recursos provendrán del presupuesto de egreso de la Federación y el 42% del crédito con la banca privada. O sea, estamos hablando de una mega obra. Tenemos 1 año y medio a ver quiénes son los miembros de la comisión.
Pero cuando hay comisiones de fiesta, que hay que ir a Jicotenca, ahí se anotan y sale rapidito el tema. Cuando hay que vigilar los recursos del pueblo de México, aquí se hacen de la vista gorda, o no les interesa, o hay complicidad, o qué es lo que pasa que no se entiende. No son menores los recursos, compañeros, que se aplicarán para esta importante obra, para la cual el Senado de la República acordó crear una comisión especial para darle seguimiento. No podemos seguir pasivos como senadores mientras, por un lado, avanza el proceso de construcción de una de las obras de mayor impacto económico y social para el país, y por el otro, la comisión especial que fue creada sigue en la inoperatividad. Por lo antes expuesto, pido a la presidencia de la mesa directiva someta como urgente resolución el siguiente. Y las cámaras y los medios de comunicación, a ver, vamos a contar quién cree que esto es urgente que se integre y quién se hace de la vista gorda ante el pueblo de México, porque aquí estas paredes ocultan muchas mañas. Único, se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que en el ejercicio de sus atribuciones provea las acciones necesarias para dar cumplimiento al acuerdo por el que se constituye la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con el objeto de que se integre debidamente e inicie a la brevedad sus funciones, como el maestro Hermosillo Zelada lo ha estado diciendo. Entonces, le pido a los medios de comunicación, a las cámaras del Congreso, que ahora que se vote, que dé una imagen ahí para que no digan que apoyan y en lo oscurito se hacen tontos. Igualmente, quiero aprovechar, concluya, y ya termino, senador. presidente. También tenemos ahí un pendiente de la Junta de Coordinación Política aquí con nuestro amigo senador Emilio Gamboa, que es el órgano colegiado en el que se impulsan los entendimientos y los acuerdos para que este Senado cumpla con sus facultades constitucionales. También no podemos tolerar que se siga desdeñando por ese órgano parlamentario la voluntad y las decisiones expresadas en las propuestas de acuerdos que le son turnadas, como la que presenté a finales de octubre del 2015, a nombre de 64 senadoras y senadores de la República, para citar a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes. No es sensato que se sigan postergando asuntos que se turnan a dichos órganos, que son de la mayor incumbencia, como lo es el velar porque la Constitución política se cumpla cabalmente, compañeras y compañeros, concluya, con relación senador, a las funciones de control que esta Cámara Alta tiene encomendada. Ahí se los encargo, 64 firmas de senadores y senadores, y también parece que el Senado nada más lo manejan, lo dirigen y lo ordenan 2 o 3 senadores. Entonces hay que se quedara el Senado con 2 o 3 personas y los demás hay que despedirlos, incluyéndome a mí, porque es un gasto innecesario para el país y las decisiones en este Senado las toman 2 o 3 personas. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Hermosillo. Para unirme al punto que acaba de poner precisamente el senador Mayans, y también aclarar de que ya no va a costar 169 millones de pesos, 669 mil millones de pesos, sino que el Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México acaba de decir que el aeropuerto se elevó 18%, llegando a los 199.134 millones de pesos. Por otro lado, esta obra no se acaba en este sexenio, sino continúa, y lo más seguro es que quieran precisamente que otro pague los platos rotos. Sí. Hay situaciones muy difíciles en el país, económicas, y hay soluciones diferentes para poder cubrir a la Ciudad de México con el servicio necesario para que aterricen y eleven los aviones. Esto es muy delicado y tenemos que ver la manera de que pronto se organice esta comisión. Ya no puede seguir en el limbo. Muchas gracias. Senador Hermosillo, entiendo que su intervención era para solicitarle al senador Mayans su incorporación en el punto de acuerdo.
y la aclaración que ya se toma nota de la aclaración. Le pregunto al senador Mayán si acepta la incorporación del senador Hermosillo. ¿Para qué efecto, senador Rufo? Para mismo efecto, señor presidente, y exhortarlo que como presidente de la mesa directiva pida que se constituya la mesa directiva de esta comisión especial del que soy recién integrante. De acuerdo, senador Rufo, tomamos nota. Es para los mismos efectos, para incorporarse al punto de acuerdo, senadora Torres Peme, para el mismo propósito. Tome nota la secretaría. ¿Para qué efecto, senador de Médicis? Para incorporarse al punto de acuerdo, se toma nota. Senador Luis Humberto Fernández, se toma nota. El punto de acuerdo, la proposición, se ha solicitado de urgente resolución y así se la voy a plantearle el trámite. Pero déjeme hacerle una reflexión, senador Mayans. Si el Pleno autoriza la urgente resolución y vota el fondo de la proposición, el efecto es el turno a la Junta de Coordinación Política. Si no votamos, de cualquier manera el turno es a la Junta de Coordinación Política. Le hago la pregunta únicamente en razón de que el punto de acuerdo ha sido presentado para efectos de que la Junta de Coordinación Política resuelva la integración de las comisiones. Sonido en el escaño del senador Mayans. Primero, presidente, le agradezco la atención. Segundo, le pido que la votación sea nominal. Y tercero, pues yo le digo que el efecto de esto es que no va a haber efecto. Pero bueno, de todas maneras, hacemos el intento, ¿no? ¿Lo respaldan 5 senadores? Ábrase el sistema electrónico de votación hasta 3 minutos para recoger la votación con respecto al trámite de urgente resolución. Les recuerdo que para tal efecto se requiere mayoría calificada de 2/3 de los integrantes presentes. Si no se obtienen los 2/3, de cualquier manera turnaremos su proposición con punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política. Ábrase el sistema electrónico de votación. Sonido en el escaño del senador Mayans. La petición que le hice al canal del Congreso, que esté atento al tablero y aquí al Pleno, a ver quiénes votan a favor y quiénes se hacen guajes. Gracias. Preciso que el único efecto de esta votación es determinar si se abre de inmediato a discusión y si posteriormente se somete a votación en cuanto a los términos que han sido formulados en la propuesta. Sí, estamos resolviendo la urgente resolución, únicamente la urgente resolución. Ruego la asistencia técnica se acerque al escaño de la senadora Lorena Cuellar para resolver un problema técnico en el registro de su voto.
Dé cuenta a la Secretaría del resultado de la votación. Vienen 3 senadores más. Perdón. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senadora Díaz, el sentido de su voto. En contra. Senador Raúl Pozos. En contra. Senador Gerardo Flores. En contra. Senadora Sansores. A favor. ¿Falta algún otro senador o senadora por emitir su voto? Senadora Ana Lilia Herrera, ¿el sentido de su votación? En contra. Senador presidente, le informo el resultado de la votación. Senador Lozano, en contra. Le informo, presidente, el resultado de la votación: 41 votos en contra, 31 en pro. Por tanto, no se aprueba de urgente resolución. No se considera de urgente resolución. En consecuencia, túrnese a la Junta de Coordinación Política. Sonido en el escaño del senador Mayans. Nada más me gustaría que le explicaran al pueblo de México, los priistas, qué significa el voto en contra de esta comisión del aeropuerto internacional. ¿Qué significa? Que le digan al pueblo de México qué significa que votaron en contra los del PRI. ¿Tenemos otro? Compañeras senadores, recibimos en la mesa directiva un acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones del Senado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. En consecuencia, solicito ahora a la Secretaría de cuenta con el resolutivo del acuerdo. Acuerdo único, que la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se da de baja de las comisiones de Derechos Humanos, para la Igualdad de Género y Relaciones Exteriores. Es cuanto, senador presidente. Está a discusión el acuerdo. Al no haber oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Compañeros senadores, les informo que las efemérides inscritas en nuestra agenda del día de hoy se integrarán al diario de los debates.